futbolero, en la tribuna estoy. Partner, ¿cómo estamos? bien. Doctor, ahorita lo presentamos, pero agradecerte. Bien. Hoy andamos, miren. Bien y de buenas. Andamos en casa mayor. Ahora sí venimos a las grandes ligas. No, ya nos hacía falta una invitación de estas, Sí, oye. sí. Oye, y permítame, Doc, el episodio pasado estuvimos en el Hard Rock, hoy en Córdica, ya me veo Ya en la vamos, Champions. ya vamos para Estambul. Aquí haciendo reservación. Sí, ¿verdad? Pues va, partner, un gustazo nuevamente. Próximos ya. Estoy melancólico, partner, porque se viene ya el cierre de la primera temporada. Sí. Pero qué cierre traemos, ¿eh? Así es, La realidad es que estamos preparando muchas cosas. Tribuna. Tenemos aquí al doctor Pepe Ruiz, creador, responsable, máxima cabeza de la Liga Córdica, que no es por adorar, perdóname Pepe, pero para mí es la mejor liga infantil a nivel nacional. 30 años me decías que ya en este año se cumplen ya de la liga. Y sobre todo la intención de estar hoy aquí con el doctor, con Pepe, es porque nos interesa hablar mucho del origen y causa de este podcast, de esta locura que estamos haciendo con el INGE, que es formar personas antes que futbolistas. Ya andaba patinando yo, ya me andaba martinoleando. Es que estás muy emocionado. Estoy emocionado. Entonces sí, ¿quién mejor que ayudarnos y acompañarnos? Y sobre todo también, Doc, Pepe, no me vas a mentir, pero la intención hoy es sí que haya una confrontación hacia la tribuna, una sensibilización y sobre todo una transformación, que es lo que buscamos transmitir desde todas nuestras locuras en Papá Futbolero, precisamente en la perspectiva de nosotros como papás de niños futbolistas. O sea, sí tenemos que confrontarnos, como hemos hecho a lo largo de esta temporada, sensibilizar y transformar, que el día de mañana es lo que buscamos en el canal, porque creo que la principal razón de la existencia del fútbol es amistad, valores, disciplina, comunidad, solidaridad, amor, pasión, pero ¿cómo estamos ayudándole, doctor? Ahora sí que ayúdame a presentarte, para ya no echar más flores yo, y nos arrancamos. ¿Qué te parece, partner? Sí, adelante, Doc. No, pues les agradezco y creo que esto va a ser algo muy importante para las familias que conforman la Liga Córdica y las personas que no sean de Liga Córdica. Creo que puede ser muy interesante para la integración de una familia cuando por un momento convivan por vía del fútbol, ya sea que vayan a un partido o que participen con sus hijos o con algún familiar. Y lo que tú dices, que aquí en Córdica lo que generamos, esos valores que tú los acertadamente mencionaste, en Córdica pues es el significado de la Córdica, es una constancia de educación. No se puede ser una persona educada hoy y mañana no serlo. ¿Para qué? Para ganarte el respeto de propios y extraños. Y eso solamente se logra cuando tienes un objetivo bien definido y tienes que disciplinarte para aceptar lo que no te gusta y trabajar lo que te está funcionando. Pero solamente se logra a mediano y a largo plazo si tienes un objetivo común. Y en este caso son nuestros hijos o las personas que están enfrente de nosotros, que es el cariño que le podamos tener. Y eso es Córdica: constancia, respeto, disciplina y cariño. Nuestro eslogan o nuestra filosofía de trabajo es educar con el ejemplo. Y son términos, para quien los entiende y los ve con el corazón, son muy agradables, pero para quien a la hora de que está realizando sus actividades y todo lo maneja por la mente, es complicado. Día a día es muy complicado. Y el que lo maneja con el corazón, día a día es reconfortante y te evita muchos problemas y situaciones que repercuten a nivel personal, a nivel familiar y a nivel sociedad, que es lo que tanto necesita nuestra sociedad ahorita. Comenzar a darle un giro a esto, de ver las cosas con el corazón y trabajar día a día por una mejor sociedad, por una mejor familia, y que nuestros hijos, que este es el tema, que es un papá futbolero, que vaya y disfrute lo que su hijo puede hacer en la cancha, no lo que él cree que debe de hacer, porque él ya jugó sus partidos y ya lo que hizo, lo hizo. Y lo que no,
pues ya es recuerdo. Y deseo a algunos hasta reprimidos, porque todos le sacan el paro que no fue profesional, o porque el ligamento, o porque siempre hay pretextos. Pero lo que le podemos preguntar a esos papás es decirles, si cuando jugaste fútbol, ¿fuiste feliz con eso? Porque a lo que estábamos platicando, Manuel y Andrés, es el objetivo final de todo lo que hagamos, es de formar seres humanos. Y con ese aspecto está en nuestras manos el 99.9 de probabilidades de que logremos éxito y que nos sintamos bien con ese trabajo. Si vamos a tratar de formar jugadores, diario nos vamos a sentir mal, porque uno entre 1000 llega. Sí. Y si vamos a ese aspecto, pues la verdad tenemos todos los motivos para no estar a gusto, porque diario va a haber algo que corregir. Y mira, aparte me la acaba de poner votando el doctor, porque él mencionaba ahorita algo bien claro que era educar con el ejemplo. Y futbolísticamente entonces, Pepe, ¿estamos ayudando verdaderamente a nuestros hijos dentro del fútbol o estamos arruinando el proceso sin darnos cuenta? ¿Tú qué opinas? Yo creo que aquí tenemos que ser muy, muy objetivos, Manuel. No acostumbrarnos a lo que ahorita es una moda. Ahorita es casi la mayoría tiene la costumbre de criticar juzgando. Yo te podría decir ahorita que tienes toda la razón, pero no, porque sí hay papás como tú, como yo, como Andrés, que sí estamos haciendo las cosas bien. Yo siempre he dicho que los malos son los menos, pero son los que más desorden hacen y los que más se hacen notar, la verdad. O sea, si ahorita nosotros estigmatizamos que el papá es el que está mal, pues no, son pocos los que en el partido reclaman al árbitro, y esos son los que hacen un desorden y que ya no van en esa línea. Tú eres papá de un niño jugador y es tu responsabilidad ser una herramienta para que tu hijo sea feliz cuando ya no deje de jugar el fútbol infantil o juvenil y después decir, hijos, mi padre fue un buen ejemplo. Fuiste profesional, gracias a Dios, no. ¿Por qué? Porque disfruté mucho mi fútbol gracias a los ejemplos que mi padre me dio y a los consejos que me dio. Entonces, por una parte tiene razón, porque si nos vamos a los papás que no piensan de esa manera, sí es cierto, pobre niño, ya me lo imagino, o sea, y desgraciadamente, y más si es bueno, tiene ahí a un entrenador, tiene ahí a un promotor, tiene ahí a una persona que ya lo visualiza en primera división y le exige lo que no debe de exigirle a un niño o a un joven, que tiene que estar en un proceso de formación humana y futbolística en ese orden. Y el papá no lo ve porque es el mejor de todos. O sea, a veces el ser bueno es pecado en el fútbol. Y son los que más desilusiones se llevan. Son los que más presiones tienen. Y hay chavitos que, pues, la verdad, disfrutan su fútbol gracias a un buen entrenador. Ahí también se tiene que trabajar. No entrenadores que vayan por 3 puntos o por ganar, ya hoy hicieron un buen partido, siendo que nomás jugaron 11, los más buenos, y los de la banca cumplieron con todo el entrenamiento de la semana, pero como el partido estaba complicado, pues por ahí metieron a uno y los otros 6 o 7 se regresan sin jugar. Pero ganamos, entonces estamos contentos. Por eso aquí en la Córdica, y eso quiero que lo sepan, es que cuando se inicia un torneo se les da una convocatoria que la Liga Córdica le entrega el trofeo de campeón al que lo solicite en la jornada 1. Se le entrega, a ver, tú quieres ser campeón en la categoría de 10 años, está tu trofeo, y a partir de hoy dedícate a formar a los niños, porque el trofeo ya lo tienes, para que no haya ningún pretexto. Ok. Entonces eso lo hacemos cada año. Claro que hay entrenadores que vienen con todo el conocimiento futbolístico, con toda la situación de que tiene atrás a los papás, de que si se ganó fue por culpa de tal, o qué pasó, profesor. Porque no trabajan esos aspectos finos en los niños, que es lo mismo que a nivel profesional. A nivel profesional, pues traen la presión del directivo, traen la presión del promotor, traen la presión del chavo, de los dineros,
Y acá no, trae la presión de la mamá, la presión de la liga, y el niño pues tiene que meterse a la cancha a jugar. Entonces yo por eso nuestra forma de trabajo en la Liga Córdica, que todo lo que hagamos en la Liga Córdica se permee siempre sobre las cuestiones formativas y la formación de que el niño o el joven tiene que ser feliz en la cancha. Y no va a ser feliz si el papá no es feliz. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces, a base de su comentario, Doc, le voy a hacer 2 preguntas. Sí. ¿Usted cree que el mayor problema de los chamacos somos los papás? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es la actitud que le reporta su personal cada fin de semana que es la más repetitiva? Porque yo tengo varias, y yo se lo digo como papá. Sí. No, Habemos. yo tengo una listota más grande que la de Santa Claus, pero sí, son muchos los aspectos. Pues de esas 2 preguntas, no es que rehuya contestar un solo parámetro, Andrés. Uh-huh. Los papás sí son el problema, pero también son la solución. Porque yo conozco papás muy positivos, que gracias a ellos conozco a niños que se convirtieron en jóvenes, que son profesionales, y gracias al papá, y me da mucho gusto cuando los entrevistan, que lo primero que dice ese jugador de primera división es decir, quiero agradecer al gran apoyo que tuve de parte de mis padres, que siempre estuvieron conmigo. O sea, sí los hay. Ahora, de la problemática que estamos nosotros queriendo evitar con esos programas, con estas herramientas para las instituciones o los equipos de fútbol infantiles o juveniles, ¿qué es lo que se necesita? Platicaba con ustedes antes de la entrevista, como en países desarrollados, Uh-huh. como España, en el Barcelona, yo tuve la fortuna de estar en la Masía, en donde tienen todo lo profesional para llevar a esos niveles a 20, 25 niños o jóvenes para profesionales. Pero también tuve la fortuna de convivir con papás españoles en un camino, un partido amateur de ellos, en donde en nada desmeritan a esos papás agresivos, metiches, que dicen, yo no le, digo con palabras españolas, yo no le parto su madre al árbitro porque me castigan con 1,000 euros. O sea, donde quiera existe el a favor de los papás y el en contra de los papás. Entonces aquí ¿cuál es el problema? La educación, la información. Si esto que estamos nosotros platicando lo escuchan esos papás negativos y comienzan a escuchar con el corazón, es parte de la solución. Sí. Pero si no, Uh-huh. le entran por aquí Y y le le salen salen por sí, acá, totalmente. y el fin de semana que jueguen y pierdan 1-0 y el entrenador no haga lo que él cree, ahí está el problema. Fíjese que hemos tenido el honor de entrevistar al profesor Bon Giovanni, al profe Gonzalo, al profe Bruno Emerson, y dicen algo bien en común los 3, y ahora usted también se suma a ese común, en donde dicen que los niños los deberíamos dejar de irse a divertir, que porque tienen su etapa de desarrollo, y que como dice mi partner, Don Muri, de 4 a 6, 7 años es jugar TDB, todos en bola, ¿no? Y todo detrás del balón. Uh-huh. Ya de los 7 a los 10 es otro aspecto, y de los 10 a los 12 es otro aspecto, y de los 13 en adelante ya es otro aspecto. Pero como dice usted en el inicio, vemos algo en nuestros chavos, nos dicen algo los otros papás que tienen más conocimiento que uno en el fútbol, nos la creemos y los empezamos a presionar. Entonces, yo creo que el mensaje en toda esta temporada, Doc, que hemos tratado de decir es, déjenlos que se diviertan. Yo le digo a mi hijo, ve los partidos de Ronaldinho, siempre traía una sonrisa en la boca, siempre, porque disfrutaba el jugar fútbol, porque para él era diversión el fútbol. A cambio de Vela, que él decía, a mí el fútbol no me gusta, yo trabajo, yo tuve el don y es mi chamba para vivir. Entonces le dije, ve a los dos y vele la cara. Vela no se ve feliz. Ronaldinho siempre sonriendo.
Dije, entonces fíjate, le dije, mi hijo se llama Bruno, dije, Bruno, disfruta el fútbol mientras tú llegues y tengo que quedar bien con mi papá, tengo que quedar bien con el entrenador, tengo que quedar bien con mi mamá. Güey, no lo vas a disfrutar. Y vas a crecer frustrado y vas a jugar frustrado y si no llegas a la primera división va a ser una frustración en tu vida. Dije, frustraciones de adultos vas a tener un chingo, güey. Entonces, ahorita esta etapa, disfrútala. ¿Usted qué opina de eso? Que estás en lo correcto, Andrés. Que estás en lo correcto, pero hay que aterrizarlo de una forma natural y normal, porque simplemente cuando llevas a tu hijo, no lo llevas a competir, lo llevas a jugar. El fútbol es un juego. Así es. Y como tal se debe de tomar. Ahora, el que es muy bueno para el juego, pues que lo va a disfrutar más. Yo así lo veo. Y los puntos de vista, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, a mí me cae muy bien, porque siempre lo ha dicho, donde estoy yo, va a estar mi mamá. Porque tienen una historia, Así tienen es. unas raíces, y ella siempre, él está muy agradecido con lo que hizo su mamá sí. con él. Entonces, ya como adulto, le dijo a su pareja, le dijo, pues, si no te gusta, Ahí está la puerta. pues, bye. Sí. Pero lo que mi madre hizo por mí, ahí está. ¿Eso qué es? Respeto. ¿Eso qué es? Que siempre está reconociendo el apoyo que tuvo de su mamá en su tiempo. Acá, felicidades a Bruno, felicidades a tu hijo, porque tiene unos grandes papás. Gracias. Y ojalá que los que nos escuchen y los que vean transmitan que la felicidad del fútbol, como lo decía uno de los mejores entrenadores para mí, que se fue a dar el punto de que lo difícil del fútbol es hacerlo fácil. Y lo bonito del fútbol es divertirse, cabrón. Claro que hay niveles, o sea, yo puedo decir, tomen ejemplo a Ronaldinho, pues sí, hay que divertirse en la cancha. En la porque cancha, fuera sí. de la cancha, pues, Ya es otro tema. o sea, es su tema. También. Yo no le puedo criticar. Con medida, con medida. Pero él decía, si la gente viene a agradecerme por hacerlos feliz, gracias. Pero aún así, Ronaldinho, para mí, mis respetos. Siempre agradecido y siempre arropó a su mamá, a su papá, a sus hermanos, que era su promotor, y todos eran felices. Y no sé si la palabra desmadre se puede decir así. Sí, pero sí, fuera de la sí. cancha, en el desmadre fue el mejor. En el fútbol fue el mejor. Y para ser feliz fue el mejor, por vía del fútbol. ¿Le importaba lo que hablaran de él? No. No, él era feliz. Lo primero que hacía, no sé si se acuerdan, su primer bota de oro, ¿quién se le entregó? ¿Su mamá? Su mamá. Sí. Entonces, ahorita, yo lo que diría, teniendo unos padres como ustedes, que son la gran mayoría, en la Liga Córdica andamos cerca de los 700 equipos, es muchas familias las que tienen injerencia en este tema, Ujú. pues simplemente decirles, el objetivo de la Liga Córdica es que los niños sean felices y los papás estén conformes. Yo ahorita, como pueden ver, pues no puedo dejar de tomar café, Adelante, adelante. Adelante, adelante. porque este café es un café maravilloso, que es Córdica 21, Ok. donde sus meseritos son jovencitos con síndrome de Down. Ok. Tenemos nuestros equipos con síndrome de Down, Wow. que juegan muy buen fútbol, y ahí el tema es que disfruten y sean felices. Y hay mamás que ellas sí tienen una problemática desde que nace el bebé, Sí. cuando les dicen hay un problemita y ese problemita convierte a la mamá en una señora extraordinaria y maravillosa que da el ejemplo a todo el mundo de que día a día tiene que servir por la felicidad de su hijo. Y si su hijo quiere ser jugador, tiene su espacio en Córdica 21. Y ahí sí yo aprendo mucho. Y a veces yo digo, por ejemplo, le platicaba a Manuel que pasó un caso en esta jornada de un detalle de un chamaquito que hizo algo no correcto. Entonces nuestros castigos, aparte de futboleros, a veces les decimos, ¿sabes qué? Para que tu hijo pueda jugar, tú decides o 2 partidos de suspensión o que me vaya a ayudar a entrenar al equipo de nuestros niños de Córdica 21. No, pues que juegue y que vaya con los niños, aunque me haga perder el tiempo. Ya ve el niño, entrena aquí, ayúdame a entrenar a ese niño, que él sí tiene limitaciones intelectuales y físicas, no como tú, que tienes todo, gracias a Dios. Él les cae el 20, lo que llaman la inclusión. Pero la inclusión, ese niño se vuelve en un aliado de nosotros y el papá igual. Algunos Sí. dicen, no me hizo perder el tiempo, pero ahí
damos herramientas para que entiendan lo que tú haces, que lo importante es darle gracias a Dios, que mi hijo nació sin ninguna limitación para que sea feliz en la cancha y fuera de la cancha. Ya que llegue a los 17, 18 años y que tome decisiones en un bar o en un lugar donde tiene que decir no, con toda la certeza va a decir no. Y a la hora de que vaya a pedir un trabajo que no van a estar ustedes, va con la seguridad de que solito puede salir adelante. ¿Y dónde lo aprenden? En el fútbol. Si ustedes están criticando al árbitro, están criticando al entrenador contrario, a la hora de que vaya a pedir un trabajo, ese niño, ahora adulto, a pedir una chamba en una empresa, pues lo va a justificar un árbitro. A la hora de que vaya a un antro, a los 16, 17 años, ¿qué edad tiene tu hijo? 15. Ya mero. Sí, ya mero. Pues ya mero le va a tocar que los pare un tránsito o un policía o alguien donde anden y tiene el mismo criterio esa persona que un árbitro. Así Tiene es. que saber ser empático, saber no meterse en broncas, saber decir sí o no según le convenga a él. Ese Así es mi es. punto de vista. Y mira, o sea, coincido, digo, voy a regresarme un poco a la expresión que decías, o sea, somos buenos la mayoría, creo yo, pero también estos arrocitos negros hacen una gran diferencia versus la mayoría que buscamos tener un comportamiento ejemplar, ¿no? Por así decirlo, que no quiero caer en la falacia de yo también fui parte de esos arrocitos negros, ¿no? En su momento, y parte de la naturaleza del surgimiento de esto es porque viene desde la autocrítica, o sea, de cosas que realmente hacíamos, que hemos identificado en el camino y en el trayecto, pues que no necesariamente es cómodo para los chicos y que tampoco ha sido cómodo para nuestros hijos. Entonces, mencionabas también mucho la parte de repente proyectamos sueños frustrados, ¿no? Y creo que es la parte irracional que no podemos controlar por lo que genera la pasión de la pelota, ¿no? O sea, el no poder llegar, el no haber jugado, el no haber sido el titular del equipo cuando jugamos en su momento, el haber sufrido de la carrilla, hoy día bullying, no se agüiten, no pasa nada, tampoco sean tan dramáticos o seamos tan dramáticos, porque también pasa eso, hoy día somos sobreprotectores, hoy día queremos que nuestro hijo viva en una sola burbuja, y hablo, o sea, no me meto en temas de casa, pero hablo de lo que vemos en la parte de fútbol, ¿no? Y vemos hoy día, en la retrospectiva que platicábamos hace rato, Pepe, era, pues finalmente, tampoco es que haya habido una evolución real de la tribuna en los últimos 30 años. O sea, la única diferencia que yo mencionaba y que platicábamos era, antes no estábamos tan presentes los papás, ¿no? Y el niño quizás se sentía más libre, más suelto, era más independiente porque él tomaba el autobús, se iba al entrenamiento, regresaba o se quedaba otro rato jugando con la camada. Y hoy día los papás somos más presentes y quizá generamos una presión más, evidenciamos a más temas de frustraciones, evidenciamos más temas de situaciones incómodas para nuestros hijos y que lo hacemos por el hecho de estar, no necesariamente de acompañar, que es lo que queremos trabajar esto. Si bien hablamos de la formación con valores que tiene la liga, del formato de inclusión que tenemos también para los chicos con capacidades distintas, en este caso síndrome de Down, que en su momento compartíamos con Bruno en nuestra charla con él, donde también educar a los papás dentro de esa índole también es un tema complejo, ¿no? Y hoy día esa es una expresión, en lugar de castigar a un niño, de suspenderlo por una falta o una acción grave que tuvo en el partido, lo invitamos ahora sí como que a sus horas de servicio, a que venga y nos ayude con los chicos. Y tú dijiste algo que quizá los papás inconscientemente lo hacemos y decimos es, aunque me hagan perder el tiempo. Caramba, o sea, es como, pues, ¿le estamos haciendo el favor o qué? O sea, ¿me entiendes? O sea, son cosas que también, y lo hemos visto con los papás y lo decía Bruno, de repente en términos sociales, coloquiales, vemos al niño, lo humillamos, lo vemos con una capacidad distinta, hablamos es un término mal usado que no quiero repetir, pero sobre lo catalogaban, o sea, históricamente como tontitos, como débiles, como la parte y estos pues, ¿qué van a lograr hacer? Y al contrario, o sea, el poder transformar la vida de familias
integrando a estos chicos en una actividad física, que a lo mejor, y lo decía Bruno, no van a tocar el balón, pero el ser parte del grupo, el llevarlos a jugar a un estadio, a que la gente le eche porras, y mencionaba el ejemplo de Chuyín, ¿no? En donde decían, pues el niño se sentía realizado y ¿qué nos cuesta a nosotros también como sociedad, como parte de una liga? En este caso estamos hablando de Córdica por cuestiones, pero lo vemos en el resto de la gente, ¿no? Y hoy día ponemos el ejemplo de los chicos con capacidades distintas, pero hablamos también de las niñas que empiezan a jugar o que empezaban a jugar hace algunos años ya con equipos con niños y que también eran, desde la tribuna nos referíamos de manera diferente con las chicas y hablábamos de temas despectivos, valga la expresión, para no repetir otras cosas innecesarias. Y también un tema de, a ver, ¿cuál es el problema de que venga una niña y juegue con un equipo de niños? Qué bueno que hoy también viene el desarrollo del fútbol femenil y que cada vez hay más equipos y más instituciones que hagan independiente o tengan la categoría ya femenil para que también haya un desarrollo y formación de las chicas dentro del deporte. Que el día de mañana puedan ser profesionales, qué bueno. Pero entonces, bajo la naturaleza de Córdica y todo este proceso formativo, educacional, valga la expresión, que buscamos también como padres aportar, ¿cómo podemos establecer los límites claros como ligas? Desde el precepto corporativo, valga la expresión, y el día de mañana a trasladar la responsabilidad, porque entiendo que la liga no puede hacer todo, sino el día de mañana es cómo trasladamos esta información para que los clubes, las instituciones deportivas, las escuelas, las academias, los colegios, porque Córdica, si hay algo que entiendo, recibe a todos, ¿no? O sea, la realidad es que no es una liga específicamente de colegios, no es una liga específicamente de academias, de centros de formación, etcétera. De repente sí nos hacen ir bien lejos, profe, pero eso ya se lo digo después. No, sí. No, sí. Pero es parte de cómo actuamos desde la parte institucional de liga a poder bajar la información, porque creo que a veces los canales, tenemos una emisora, un receptor que se puede llamar delegado de los equipos, pero esa información ya no llega a los papás, ¿no? Y de repente es como de, ¿y cómo va la liga? ¿Cómo se desarrolla? Hasta los tiempos de los partidos, o sea, las reglas claras, porque si hay algo que yo entiendo de Córdica es que tiene un decálogo que es firme y rige bajo el concepto de la liga. ¿Cómo poder ayudar a dispersar más el mensaje? Haciendo esto, Manuel, haciendo esto, Andrés, difundiendo, la comunicación es importantísima porque todo tiene un sentido. O sea, no rehuimos nosotros al concepto de responsabilidad de lo que dejamos de hacer. Constantemente estamos tocando base con las instituciones porque, a diferencia, como tú dices, de nuestros tiempos, que pues esa palabra dice que no debe decirse, pero así se dice. Antes nosotros jugábamos en la calle. Sí. Salíamos a jugar en la calle, teníamos todo el amigos día en la cuadra y era una convivencia diferente. Ahora ya no, de entrada por la seguridad. Sí. Ahorita que dices de que van a jugar lejos, antes para nosotros era padre. ¿Por qué? Pues porque un niño de bajos recursos o clase media o como sea va a un lugar donde la situación es muy diferente a la familia donde él vive, pues va a aprender y a valorar lo que tiene. Ya ahorita es diferente, ya estamos zonificando. ¿Por qué? Porque ya no son los tiempos de antes, ya los traslados son más largos, la seguridad no es la misma. Entonces la Córdica se ha modernizado y estamos tratando de zonificar, de ver los detalles modernos, porque aparte tenemos que ver que ya no es lo de antes. Antes si tu papá te decía aquí a las 10 ahí estabas. Sí. Ahora hay celulares y ahora ya permites a la 1 o a las 2 y están pasando muchísimas cosas. ¿Por qué? Por la comunicación. Y ese mismo celular, vienen los Instagram, no sé, tantas cosas que yo no las conozco bien, pero lo que sí sé que el bullying antes tenía otro nombre. Carrilla. Era la carreta. Y si yo llegaba y le decía a mi mamá que fulano de tal me traía de bajada, pues no se ha dejado. Eso decíamos, sí, eso nos decía. Y si, perdone, pero si reprobabas eso, o por burro,
poco ¿Sí? huevón, una de dos. Pero ahora no, ahora repruebas y no se le acaba la maestra y el muchacho a terapias. Entonces se está cambiando mucho. Ahorita tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que no se dice, con lo que se hace y con lo que no se hace. Porque sí son tiempos diferentes, no porque te digas, gracias al internet, ya los niños son más capaces en la cuestión intelectual, ya tienen más integración familiar. Yo de mis sobrinos lo que les conozco es la parte trasera de su cabeza, porque ellos están con su celular. Ya no hay comunicación. Sí, caramba. Sí, coincido. Y ahorita esos celulares ya no es la influencia del papá, de la mamá, del tío, no, son de 25 mínimo compañeros, que por ahí 2, 3 muy mala leche, que hay que tener que cuidado, que pues vean diario en las informaciones, los llamados retos, los llamadas, Sí. no sé, que ahora dicen que los trendy. Sí, los challenge Sí. y toda la parte. Yo era un trendy, aquí se los confieso, igual, pues, para que me etiqueten. Yo vivía en Calpita, Ajá. mi mamá me mandaba el mandado, Ajá. y yo me creía perro, cabrón, y ahí andaba. Pero era un niño de 6, 7 años que me gustaba, porque mi gran amigo, ¿quién era? Pues mi perro. Ujú. Pero yo no veía cosas malas. La bronca era cuando me encargaban manteca, porque acuérdate que te entregaban la manteca en papel estraza. Dije, En ay, papel. cabrón, pues era un pinche perro que corría en tus patas. Ey. A lo que voy, que lo de antes a lo de ahora es diferente. Una Sí. amiga, una pues pobre, bueno, ya es de nuestra edad, pero de niño, de jovencito, por ahí, la carreta, por ahí se entera la mamá que a Carlitos Fernando se lo descontó, se enojó la señora porque eran de la edad, y Carlos le dijo, no, pues es que Fernando me golpeó. Ah, ven para acá. A ver, Fernando, que tú le pegaste. No, nos dimos un tiro. A ver, dénselo. Y Carlos, no. Fernando era re bueno para el tronco, Ajá. y Carlos no. Pues se lo volvió a descontar. Entonces se llevó 3. Los de la mamá también. Y la mamá se los colgó. Y en el fútbol es lo mismo. ¿Qué te reporta? Tú estás trabajando. Y si algo pasó que no fue tan importante, ya aumenta porque la mamá de un compañero del equipo le dijo a tu esposa. Y tu esposa, como el teléfono descompuesto, ya le sumó 2, 3 cositas y tú otras 2, 3 cositas. Y al rato no se le acaba el árbitro del equipo contrario, cuando lo importante es decirle al niño o al joven, métase a la cancha, tiene un compromiso y usted solito puede salir adelante. Contra árbitros, contra contrarios, nomás obedezca y respete a su entrenador, y las reglas en la cancha, respete al señor árbitro. El día que haga eso, va a ser un muchacho educado en la escuela y un muchacho responsable en su casa. No es lo mismo a lo que hacíamos nosotros. Tú en la calle sabías con quién te metes y con quién no. A veces hay que saber sí que no, porque le digo que le pongo el brinco, pues aparte que me vas a sentir Sí. mal, me va a poner una chinga. ¿Sí o no? Sí. Entonces, y acá es lo mismo. El que es bueno, que disfrute. El que no es bueno, que se dedique a hacer lo que le dice el profe para que sea funcional en la cancha. Y no criticar, no juzgar, porque eso es lo principal, Manuel y Andrés. El criticar. Hasta en la casa, cara. Llegas ¿Sí? a tu casa y a veces tú llegas a descansar Y llega la mamá. y en la primera crítica, en lado de juzgar. Pero el día que critiquen con amor, cambia el mundo. Todo eso que les platico. Imagínense que en el fútbol comiencen a criticar al árbitro, tomando en cuenta que es una persona que trabaja de esto, que no tiene preferencias de nadie, y que lo ven como un ser humano que pues, es una chamba. O del lado contrario, que hay niños de la edad de mi hijo que también van a divertirse, pero eso solamente lo ven con el amor. Porque si no lo ven con el amor, van a cuestionar. Y más cuando pierden. ¿Y qué se ocupa? Buenos entrenadores. Entrenadores que no deben, yo digo que no debe haber entrenadores en ninguna liga. Debe haber formadores. Ok, Ese es mi punto de vista. muy bien. Ahora, usted tocó un tema, y como lo digo yo, Doc, 3 doritos atrás, muy importante. La formación
y don Muri también dijo algo de formación. Este mensaje de papá, no te alebrestes, papá, respeta al entrenador, a tus hijos y al equipo contrario. ¿No podríamos implementar algún sistema, algún esquema en donde desde las ligas obligaran a las academias a tener, ahora sí como en las escuelas, Doc, la escuela de papás futboleros, y empezarles a decir, a ver, señores, aquí hay respeto, aquí hay esto, y aquí hay esto, y aquí hay esto? ¿Por qué? Tengo amigos de mi hijo que ya están en fuerzas básicas. Y entrevistamos hace algunos episodios a unos papás de fuerzas básicas. Y ahí es, papá, cállate, porque el día que digas algo, tu hijo adiós, ¿eh? Entonces, ¿por qué en fuerzas básicas sí lo hacemos y en academias no? ¿Porque pago? ¿Porque puedo exigir porque doy un pago? Entonces, ahorita ya que estamos en la recta final de la temporada, yo sí quisiera, y usted que es presidente de una liga muy importante aquí en el estado, y no sé si a nivel nacional, ¿por qué no empezar a trabajar en conjunto con las academias en ese tema? A ver, señores, vamos a sentarnos en una mesa redonda y vamos a tratar de hacer un sistema en donde a los pinches papás mamones los vamos a educar. Mira, te voy a interrumpir, Inge, antes de que responda Pepe. Ya lo hemos vivido. O sea, ya ha habido situaciones que a lo mejor no necesariamente desde las ligas, pero sí desde los equipos cuando te toca ir a visitar. A la porra visitante te arrinconan. Precisamente para evitar alguna confrontación, el choque de diálogos, el tema de porras, el meterse con los chicos. Te voy a poner ejemplos que a mí me han tocado. El Privado San Javier, el Atlas cualquiera, Colombo, Chapalita, en su momento también lo hace Gigantera, Deportivo Morelos, o sea, Chivas Gigantera, separa las porras precisamente por proceso y protocolo. Lo triste, y yo creo que comparto, es a ninguna de las... Y entra otra, corrígeme Pepe, pero creo que entra más atrás. O sea, pues no todos tienen una estructura, un concepto organizacional como puede ser una academia donde están nuestros hijos, ¿no? O sea, llámese, por no poner nombres, o clubes privados, o instituciones académicas. O sea, por ejemplo, los salesianos con los que en Agua Chapalita, la Garibaldi también hacen una división para precisamente evitar una confrontación. Pero ahí es preventivo. Sí, pero es que eso es lo que voy, es en la parte del mensaje que yo decía hace rato. ¿Cómo se descarga la información? O sea, si nos vamos y nos quejamos a nuestras propias academias, como tú habías dicho, oye, ¿por qué mi hijo no juega? Te estoy pagando, y los uniformes, ¿y por qué están entrenando 5 minutos más? ¿Por qué están entrenando 5 minutos menos? Oye, ¿va a llover? ¿No va a llover? Oye, ¿hay tráfico para para ir o no ir? Para ir o no ir. O sea, le metemos tantas cosas y viene el precepto que hablábamos hace tiempo en una entrevista. Estamos formando desde la justificación. Entonces, en la plática, o sea, creo que hay un esfuerzo y estamos haciendo esto. Queremos trasladar la responsabilidad de formar desde las ligas, desde las instituciones. ¿Y en qué momento entramos nosotros como una iniciativa pero para hacer el grupo de papás y echar el desmadre en el grupo de papás, ahí nos anotamos primero. Pero ese grupo de papás no es respaldo para la institución deportiva, para la academia, para el centro de formación. Ya nos burlábamos, acuérdate, al principio decíamos, güey, hasta los pinches uniformes, o sea, cada 3 meses se estrena el uniforme. Sí. ¿En qué momento los papás levantamos la mano y le decimos al entrenador, oiga, pues deje que por lo menos se ensucie, ¿no? O sea, a veces anteponemos cosas superficiales que la realidad es, o sea, ¿para qué tengo a mi hijo aquí? No me acuerdo si lo dijo Gonzalo o lo dijo alguien más. Dice, elijan en dónde, Bruno también lo dijo, elijan dónde van a meter a sus hijos. Sí, Pepe lo acaba de decir ahorita, hay equipos que quieren solamente ganar. Hay equipos que solamente quieren colgarse una medalla y tener un trofeo. Hay que entender también a qué academia, a qué organización o qué institución deportiva, a qué centro de formación, porque aparte también es eso. Yo puedo ser entrenador y puedo hacer mi equipo de fútbol hoy. Sí, estar aquí. Y puedo estar compitiendo en Córdica.
pero yo no tengo una preparación deportiva, una preparación académica, no tengo, porque pues Dios me dio la virtud de patear un balón en mi juventud y ya con eso puedo ser entrenador. O sea, creo que también, y ahorita dejo a Pepe para que lo platique, creo que, o sea, sí estaría bien padre que la gente y las academias tuvieran la apertura de que existiera un decálogo o una figura que dijera, a ver, papás, les vamos a dar un curso. ¿Sabes cuántos papás vamos a ir? Los que somos responsables. Es que ahí te vas a dar cuenta quién es la verdadera mayoría. Sí. ¿Por qué? Porque realmente es como, pues a mi hijo la academia, porque lo que menos quiero es que tenga mi hijo mi casa a veces. O sea, tristemente sí pasa. Otra guardería. O sea, es que tristemente sí ¿No hay pasa. guarderías para esposas? No, ¿verdad? No, todavía no. O sea, es que tristemente sí pasa. Y lo hablábamos en las escuelas. O sea, saturamos, quemamos a los niños. Natación, inglés, francés, ballet, jazz, matatena, chichileguas. O sea, ¿por qué? Porque la seguridad, mi hijo ya no está en la calle, los papás no estamos en casa porque tenemos que trabajar todo el día. Ya no están con los abuelos, ya no están con los tíos, ya no conviven con los primos, están 24/7 detrás de una pantalla. O sea, hay temas de fondo sociales que, puta, nos aventaríamos 20,000 horas aquí, 5,000 temporadas, ojalá, para hablar de eso. Y es que antes de que nos conteste, Doc, ¿sabe cómo me siento? Usted es creyente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como aquel que decía, soy la voz errante que clama en el desierto. Así me siento con este mensaje. Pero ahí va. Nos están haciendo caso. Es correcto. Pues la verdad es algo que ojalá que esto se replicara en cada familia que tiene un hijo que juegue fútbol. Ojalá. Y esto se replicara con el concepto de mejorar. Tener la mejor versión del papá para que pueda ser un ejemplo para el hijo. Dentro y fuera de la cancha. Y hay algo que yo quiero dejar muy, muy claro. Sin pretextos. Ya ahorita nuestra sociedad es un poquito diferente, por no decirle que no es igual a lo de nosotros. Yo tengo 80 años de casa, no te creas. 40. Pues suenan como 80, pero... Es broma, mi amor. A lo que voy es de que todos tenemos unos entornos y unas expectativas de vida, y lo hice a propósito. Hay quien tiene un entorno familiar adecuado y hay quien no, pero todos tienen un hijo que lo llevan a jugar fútbol. Entonces, no por un entorno familiar sea el pretexto para que el niño a veces llega todo en la lona porque hubo una bronca con los papás. Sí. Está todo en la lona porque tuvo una bronca en la escuela. Tuvo la bronca en la lona porque el entrenador no es el amigo, el tutor, el acompañante, a resumidas cuentas, el formador de que dice, oye, es que Manuel, ¿qué trae, mijo? No, lo mismo en la casa, a veces ocupamos, en vez de que se juzgue o cuestione, que tu pareja te diga, ¿cómo te fue? Ya se está perdiendo eso. Y a veces no es que sea malo, sino que son detalles que te van desgastando. Y lo que tú dices que te sientes en el desierto, a veces así se siente el niño. A veces así nos sentimos nosotros. Sí. Bueno, ¿a qué vengo? Si ni lo metieron a mi hijo y jugó mal, entonces, ¿para qué? No, es que... Pero sí dice, bueno, yo vengo porque pues mi hijo lo disfrutó, perdimos 3-0, pero mi hijo fue el más feliz. Mi hijo fue el que disfrutó y aprendió. Fueron errores del compañero. Y vi que mi hijo en el error fue y apoyó al compañero que cometió el error. Eso es, porque para mí el fútbol es una analogía de la vida. Si el jugador, niño, adolescente o adulto, o nosotros, comete un error, está dentro del margen del juego de fútbol. Comete un acierto igual. La cosa es cómo lo tomamos y cómo reaccionamos. Estamos jugando nosotros tres y te doy un mal pase, Andrés. Y tú de volada me dices con toda la razón, ay, pinche Pepe, dámelo al pie, ves que ve cómo estoy, dámela bien. No me estás diciendo ninguna mentira, pero a partir de ahí digo, pinche Andrés. Ya no se la paso. Ya no hay eso. No. Ya no se la paso. ¿Y qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo?
Pues yo menos. Pues cabrón. yo también. Ese es el... Ahora, yo le digo a Manuel, le doy un pase mal dado. Y volteé y me dice, no hay problema, Doc. Para la otra sale, vamos. Ah, caray, ese es el fútbol. En la familia es lo mismo. Y la familia que hace, la mamá, que mis respetos, que son las que se lleva la carga, porque es la que lo lleva a entrenar por lo regular, la que se preocupa por el desayuno, saliendo de la escuela y ir a un partido. No es fácil estar en una liga. Entonces reconocer de cada uno, pero reconocerle con positivismo, como dice Manuel, pues sí es cierto, hay muchas cosas. Yo me acuerdo, en mis tiempos, a mí me tocaba ir a jugar a Tetlán, Sí. me gustaba, para ir a Solidaridad, pues no estaba tan lejos. ¿Por qué no estaba tan lejos antes? Porque antes era puro sembradío. Y jugábamos en canchas que acababan de quitar el maíz y por ahí te tocaba si caías 2, mal, 3, sí. entonces, pero ahora se ve más lejos porque está lleno de casas. Y todo, pero me tocaba, pero yo iba en camión en los amarillos. Y la bronca es de que si te tocaba alguien muy bravo y se armaban las broncas, era correr a la terminal por el camino para... Esos eran nuestros tiempos, pero iba yo solo, como dice Manuel. Ahora, de las categorías menores es muy raro, no sé si en sus equipos pasó, que un niño llegara solo en camión. Siempre va la mamá. no, Es ya muy no, raro. No, ya no. Y nosotros íbamos en camión a los partidos. A nosotros sí nos tocó afrontar una bronca de tal lado por loco y correr porque eran más que nosotros, porque si eran menos, pues nosotros los correteábamos. Que era lo que allá en la UCO, en el GAP, digo, de los que son de nuestros tiempos. ¿Qué edad tienen, no? Yo espero cumplir la edad que aparento, pero tengo 43 años. No. Yo ando en el 5º piso. No, están muy morros. Ok. Gracias. Están muy morros. Pero sí lo vivieron. Sí, lo claro. vivimos, los partidos No, son o sea, a mí divertidos. me tocó, o sea, yo recuerdo, o sea, son anécdotas, incluso ahorita ya de grande, digo, cada vez juego menos, me lesioné la rodilla, dicen uno, o sea, a mí me tocaba ir a entrenar de chico y te subías al camión o te reunías con 4 o 5 cuates ahí del barrio, de la colonia, porque ¿Y te jugábamos ibas? en un equipo y nos íbamos. De repente, o sea, nuestros papás incluso iban a los partidos. O sea, yo tuve la fortuna de jugar en profesional, o sea, no a primera división, sino en ligas secundarias, pero a mí me tocaba ya mis papás, o sea, yo me iba a los entrenamientos solo y mis papás y mis hermanas iban a los partidos. Y mira, tocando ese tema, pues de repente cuando estaba chico, si te tocaba topar, pues era de como nos tocaba, pues Chin Marín, pues ya estás ahí, ni modo que salgas corriendo. Porque había otros que a veces sí salíamos corriendo y decíamos, Nel, estos güeyes sí nos van a romper. Pero hoy día eso pasaba en la cancha, se olvidaba en la cancha y se acababa el partido y si salías con el ojo moreteado, con la patada en las nalgas o con el puñetazo en la espalda, pues ya en el tercer tiempo de nosotros como jóvenes o como niños, pues ya decías, ay, güey, pues Andrés, no mames, ¿por qué no corriste, güey? O sea, era parte de la camaradería que existía en ese entonces, ¿no? Y de la influencia ajena que no tenía el fútbol hoy día en competición o en ligas. Hoy día lo curioso es que ves que sí, los niños se están entrando, chocan, van fuertes, o sea, porque hay chicos que son aptos y que son físicamente, así juegan, utilizando su físico, la fuerza, porque finalmente también lo van a ver en la tele, porque los mismos papás influenciamos y no te dejes y dale el manotazo y hazte ancho, yo le digo a mi hijo, hazte amplio, o sea, levanta tus brazos, que es natural cuando jugamos fútbol. Pero ya empieza el papá de afuera, ¡hey, déjalo! ¡Hey, qué estás haciendo! ¡Oye, árbitro! Entonces, esa influencia ajena, externa, está afectando lo que está sucediendo en la cancha con los niños. Sí. Y como tú dices, en nuestros tiempos, curiosamente, hay quítanos de la ecuación, hoy día en la actualidad a los papás, y quizá estaría siendo igual que en nuestros tiempos. Sí, hemos cambiado el entorno, o sea, hay muchos factores que influyen o afectan. Pero hoy día, precisamente en la formación como papás, creo que si de repente nos sacamos de la ecuación, el niño se puede cachetear y se puede manotear en la cancha y no pasa nada. No, y aparte hay algo muy importante, que el entorno en el que estamos viviendo ahorita, la seguridad es muy complicada ahorita en nuestro entorno. Y no digo tanto que
sea una seguridad de, de salir a la calle. Es la seguridad de que no se está haciendo nada por favorecer a que nuestros hijos sean más seguros, que sean más independientes, que sepan qué hacer y qué no hacer. Porque ahorita les pongo un ejemplo, toda la difusión es para el mundial que va a haber ahorita. Ujú. Son 2 o 3 partidos los que vamos a tener. Cuatro partidos. Yo creo que si dieran la difusión, una tercera parte de lo de uno de esos partidos, a esto que la sociedad de Guadalajara, de la zona conurbada, de Zapopan, todo, se difundiera los valores que se deben de tener en un partido de fútbol, para que vean que aquí hay personas educadas, que hay personas que se preocupan y se ocupan por la formación de la sociedad infantil y juvenil que juega fútbol en Guadalajara, tendría yo, la verdad, más éxito el escuchar, porque ahorita sí, pues sacan a tal jugador, pues sí, me gustaría que sacaran a un Pavel Pardo, no promocionando el mundial, que promocionen la vida en cortito, que den a conocer lo que Pavel hizo desde estar en la UCO, de lo que hizo para bien de sus papás y su familia, lo que le costó llegar a Primera División, lo que le costó ser seleccionado nacional, lo que le costó ir a Alemania a ser campeón de un equipo que no volvió a ser ni volverá a ser, que difundan los factores humanos de Pavel Pardo. Yo creo que mucha familia diría, sí se puede, cabrón. Es que eso no vende. Es a lo que voy, pero esos mismos papás que no compran eso, son los que van al estadio, que difundan todo lo que le costó llegar a ese lugar de un Salcido, de un el Tiburón Sánchez, que acaban de sacar su libro. Sacó un libro diciendo, no fue el central de Chivas. Es que ya esa mi edad, ya la picha me echa el agua para arriba. Joel Sánchez. Joel. Sánchez. El tiburón. El tiburón. Él dice, mi libro habla no de lo que yo jugué en un mundial, de cuando quedé campeón con Chivas, eso no es importante. La importancia de cuando yo tenía 15 años, Todo lo que sufrí. que estaba en Vallarta y que estuve a jugarme mi última carta, y lo que le batalló para poder tener un lugar para poder jugar en el Tapate. Y eso sí, pero pueden difundirlo en un spot o lo que hacen ustedes a nivel, por esos medios, que lo escuchen los niños de 10 a 15 años, los papás de todas edades, para que vean que la importancia del fútbol es ser formativo, tener las herramientas como papá para hacerlos fuertes, para que tomen decisiones. En ese libro, pongo yo de ejemplo, él dice que lo padre es que él tomó una decisión. ¿Qué haya pasado si no funciona? Porque estuvo a punto de no, pues andaría de taxista. Pero ¿qué me dio? Cosas bonitas del fútbol. Y si fuera taxista, estaría jugando en la Liga de Vallarta de los taxistas, disfrutando el fútbol. Entonces, creo que esta charla es importantísima, pero a mí sí me gustaría que se le diera el valor a las personas como ustedes, los que nos escuchan, Gracias. los que tienen la actitud de cambiar y trascender por bien de sus hijos. Cambiar la vida de sus hijos, las pueden cambiar. Simplemente diciéndoles, bien hijo, bien jugado, para la otra. Yo a veces les digo, cuando voy a las premiaciones que me toca premiar ahí, les digo, pues yo no tengo padre, me hubiera gustado que ahora que perdí, estuviera aquí mi papá diciéndome, bien jugado, mijo, padrísimo. Para la otra, échele más ganas. Con eso me sentiría feliz, pero no lo tengo. Y los que sí lo tienen, pues que valoren lo que Dios les dio. Un hijo con todas las cualidades para ser feliz. Y ahora que juega buen fútbol, pues qué padre. Que se pongan en el lugar del chavito, que no lo meten, o que lo meten ya cuando van goleando, o
que sabe que ya es su último partido porque para el otro ya su papá se cansó de estar pagando para que no lo metan y que no aprenda, porque diario llega agüitado de los entrenamientos y de los partidos. Fíjese que ahorita que dice del cambio, Don Muri dijo algo, ¿no? Yo en algún momento fui papá tóxico y de ahí nació la historia de papá futbolero, que fuera de cama, si gusta de la platico porque ya está muy trillada. Y pues, grabo los partidos de mi hijo, pum, pum, pum. En algunos donde coincidimos me ayuda a narrarlos. Y si tiene chance, los invito a los de mi academia. Me falta ir a pagarle la visita. Y yo he agarrado una actitud de firmo el partido, agarro mis Chivas y voy y felicito o me despido de los papás del equipo contrario. Dice que un día me preguntaban los papás de mi academia, oye cabrón, ¿y para qué haces esto? Porque no dejamos de ser papás, que nos vemos en una cancha, güey, y ahorita nos vamos a ver en una cancha y a lo mejor en otra cancha y a lo mejor en otra cancha. Güey, ¿para qué hacerte enemigos? Es bien jugado y bueno, lástima, la otra a ver si nos ganan. Digo, las dos caras, güey, o se pierde o se Pero gana. la avienta el... No, y... ¿Qué? Perdieron. No, para la próxima, Ya había oído yo eso. pero con eso, el equipo contrario se queda así que, oye, este pinche bicho raro, ¿qué onda, no? Y yo también le digo a mi hijo, ganes o pierdes, güey, despídete. Despídete. No eres bicho raro, Andrés. Es lo que ocupamos. Y está mal que lo diga, pero yo hago lo mismo que tú. Está en las elecciones córdicas. Ok. Ahí tengo recuerdos muy bonitos y enseñanzas muy padres. Una vez, ya hace tiempo, Aldo de Nigres, que ya se hizo famoso por su reality, pero es muy bueno, era muy bueno, o es muy bueno el chavo. Pero ahí salió que pues ya ahora ya no le festejan el que es buen jugador, o le dicen que está muy galán y todas esas cosas. Pero cuando estaba niño, cuando Aldo de Nigres jugó en Chivas, jugaba en selección córdica. Ok. Y muy bueno, la verdad jugaba muy bien el niño. Luego ya Aldo de Nigres se fue a Monterrey. Ujú. Y no es porque lo diga, pero los equipos más fuertes de México a nivel amateur es selección córdica y el equipo de donde juega en Monterrey Aldo de Nigres. Entonces ellos fueron a la Copa Vallarta para enfrentarse a selección córdica. Ok. Y sí, nos tocó jugar ahora con Aldo de Nigres de contra Ujú. y nos fuimos a tiempos extras y ¡pum! Cool. Nos clava el gol, el Aldito. Entonces, a lo que tú dices, yo siempre ganemos o perdamos, siempre voy con el equipo contrario. ¿Por qué? Porque y lo hago de gusto, porque tengo que transmitir la felicidad de que estoy en algo que me gusta y pues final o no final es estar ahí, ya es un privilegio que Dios nos da. Y fui a darle las gracias. Pero fui porque Aldo de Nigris, hijo, cuando metió el gol, se nos dejó venir a su equipo anterior y ya se Y imaginó. celebró. No, y- pero- y sí le dije. Le dije, Aldito, eso no lo aprendiste en Córdica, no, eso te digo porque tienes unos papás maravillosos y un equipo muy bonito. Los felicito y bien ganado, juegan muy bonito. Y la verdad sí son un equipazo. Ya, pues perdimos y ya. El siguiente año nos volvemos a enfrentar. Nada más que ahora nos tocó a nosotros ganar. Igual fui a felicitarlos por el comportamiento, por lo bien que están organizados. Y la verdad, pues los apoya Innova. Y salió el director de Innova. Dice, no, gracias. Yo no sabía que era él. Entonces, a la hora de que tenemos un convenio me dice, no, pues tiene que hablar con el director de Innova, por teléfono. Ya, pues, manejan ellos lo del marketing, no sé qué rollos. Y a la hora de que hablo con él, me dice, no, doc, lo felicito. Yo quería tratarlo porque ya lo conozco. Dije, No, caray. ¿dónde? No, es que mi hijo también juega en el equipo que jugamos contra usted y vi lo que ustedes representan y cuenten con el apoyo de Innova. En el fútbol
tú aprendes a que con relaciones o con tu comportamiento vas a abrir puertas o vas a cerrártelas. En el segundo partido el muchachito pues como que agarró la onda y llegó y se portó muy bien. Después sé que es buen muchacho, pero es un trayecto en el cual si por ahí en la Córdica hubiera más Andreses, hubiera más Manueles, la Córdica cada vez tendría menos problemas, porque la bronca siempre parte de algunos papás y de algunos entrenadores. Que el problema es en cuanto les clavan el gol, comienzan a ver todos los defectos del área. Sí. Y yo, por ejemplo, digo, pues reclámale a tu jugador que rompió el fuera de lugar, o que es una penal que no era, o que falló la jugada. El grito que tiene la mayoría de los entrenadores cuando fallan una jugada. ¿Por qué la fallaste? Pues yo le puse, pues entrena lo mejor. Y creo que un equipo más fuerte futbolísticamente que el otro, con o sin árbitro va a ganar. Y más Sí, en claro. niños y Sí, jóvenes. totalmente. Es muy raro. ¿Por qué? Porque si yo agarro un equipo de la Córdica de supergrupo y lo ponemos a jugar contra un equipo de la Córdica de esa misma categoría del grupo A o B, lo va a golear, pero de calle, hasta sin árbitro. Entonces la Córdica es lo que tiene, los niveles de competencia. Y por eso se hace tan interesante aquí que tenemos tantos equipos en estructura que queremos nosotros que sea competitivo. Por eso es difícil zonificar. Te pongo un ejemplo, tu equipo lo vamos a zonificar y vas a jugar con puros equipos de tu zona. Pues sí, vas a ir a jugar contra tal equipo al que le vas a meter 15. Pero vas a ir con otro que te vas a comer los mismos 15. Entonces, no, ¿qué hace Córdica Sí. los niveles? Y no es fácil. Sí, ¿no? Hay quien no lo entiende. Antes me decían, no, el mismo que ahora cuestiona de salir, no, de un colegio, me dice, que vayan a salir, para que valoren lo que tienen, porque los chavitos son, no, muy irrespetuosos, y que vean que esa canchita que no está tan bonita, como donde él entrena y juega, que son jovencitos o niños, que también, ahora hay algo bien importante, ¿eh? Todos los equipos de la Córdica, todos, al lugar al que vayas, esos niños también están en una escuela, más que están en escuela de gobierno. Y también tienen una educación, y también tienen una familia. Entonces todos merecen un respeto. Entonces él me dice, no, es que de tal zona, no, sí, tal zona está un poquito más complicada, tal zona está acá, pero el respeto y sobre todo la intención de formar niños está tanto en los ricos como en los pobres. A mí a veces me dicen, no invente, pues es que pues está acostumbrado acá con los de acá. Con los fifís. Y yo le digo, no, mijo, en mis tiempos era de dos, nomás había de dos ojos. Tierra, grava y... No, te decían, de los de la calzada para ¿Pa' allá? allá. No, de los de la calzada para acá. Yo era de la calzada de muy para allá. Yo también, Sacramento para allá. Orgullosamente Sí, del así barrio de es. Talpita. Y ahí hay gente muy buena. Y también hay gente que te da a trabajar mucho. Acá hay gente muy buena. Y también. Sí. Y ahorita hay que trabajar para nuestros niños, para las personas como ustedes, para las personas que nos escuchan, que nos den ellos también opciones de que qué es lo que tenemos. Yo en la Córdica siempre estamos así. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? Ahorita la Córdica se está trabajando, como pueden ver, en zonificar los equipos, zonificar a los árbitros. ¿Por qué? Porque a veces un árbitro de tal zona, mandarlo a tal lado, es complicadísimo. Más ahorita que el tráfico, antes decían, el tráfico de México, pues No, ya estamos igual. Igualitos. Así es. Y de irte de un lado a otro es bien complicado. Entonces estamos zonificando, estamos modernizando todas las áreas de la Córdica para facilitar los traslados, las comunicaciones. Les mandamos correos a las instituciones, cómo se sienten, qué es lo que requieren. Lo peor que puede haber en un partido es que no vaya un árbitro. Ya no son aquí. Ahorita la problemática que tenemos son las llegadas tarde, porque está bien complicado, pero también se está trabajando. Pero ¿qué es lo más importante? Trabajar esto. Le decía yo a Manuel que quiero hablar, por ejemplo, ahí con mi amigo el coordinador, para que en lo que entrenan los niños,
vayan por parte de la Secretaría de Formación de Familias para que le den una plática a los papás de valores por vía del fútbol. Como dices tú, esto, que lo escuchen, de personas profesionales en el área, que les van a dar ciertos tips o detalles. Que para mí los profesionales es como el buen doctor, es el que sabe dónde y que está ahí inmerso. A mí me gustaría que ustedes fueran a dar esas charlas. ¿Por qué? Porque lo viven. Y más como el que dice, pues sí, yo estuve del otro lado. A mí me tocó papás que son mis grandes amigos, que no, dije, ay, este cabrón. Y aquí vino y amigos, buenos amigos. Está castigado tu hijo. ¿Cómo me lo castigas si vamos a finales? Pues tú eres el que te metiste con el árbitro, no yo. Por favor, cuando menos el de vuelta. Pues tienes que ir a dar una... Tu con servicio hijo, social. Con mis niños Down. Y a la hora de que vamos ya y que está su hijo jugando y todo bien, ¿quién era mi más aliado de ese? Porque son porras, ustedes las han vivido, porras fuertes. Sí. Y en una final de supergrupo se presenta ahí una situación pues normal con el árbitro que pita una falta que o era penal o no era penal, y los papás en lo que van, mi aliado, se les deja. ¿En qué quedamos? A respetarlo. ¿Cómo me vio, Doc? No sé. Eres el mejor de los 22. Así es. No, pues Doc, o sea, ahora sí que, Pepe, agradecerte el espacio, el tiempo. La verdad es que nos queda mucho por trabajar, o sea, es la realidad. Siempre lo partimos diciendo no somos verdad absoluta, sino al contrario, precisamente a través de estas pláticas, pues enriquece uno, el objetivo del canal, el propósito que tenemos como papás con hacia nuestros hijos y poder llevar un mensaje que algunos lo quieran tomar, algunos nos dirán pinche par de locos, también, o sea, se vale, pero sobre todo yo creo que el cierre de hoy, aunado a tus palabras, sería qué imagen queremos que nuestros hijos tengan cuando jugaron fútbol. O sea, que queremos que se queden grabados, que no seamos nosotros. O sea, la realidad es que la tribuna, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que trabajar, cuesta, o sea, la realidad es que sí cuesta, o sea, hay que reconocerlo desde un principio. Cuesta porque esta pelotita nos hace Transforma. nos hace ser diferentes, entonces utilicemos para ser diferentes para bien. Guiño a Innova, gracias Pepe. Aquí estamos. Pero no, o sea, sobre todo sí queremos que este mensaje llegue a la mayor cantidad posible de papás. Vamos a tener críticas, hemos tenido críticas, como todos se nos resbala. Así es. Hemos sabido manejar el balón de manera diferente, entonces agradecerte Pepe, esperemos que esta no sea la primera ni la única vez que platiquemos, creo que tenemos mucho que platicar, mucho mensaje que dar. Inge, como siempre, a darle al tope. Doc, muchísimas gracias por su tiempo y por darnos la oportunidad de platicar con usted. A ustedes, muchachos. ¿Dónde encontramos a Pepe? O sea, ¿dónde podemos platicar con Pepe? Queremos saber, o sea, si hay niños que quieran o academias que quieran acercarse a Córdica, ¿dónde los encontramos? Ahí tenemos nuestras redes por vía de Córdica. Siempre vamos a estar, de hecho, hay un correo en el cual pueden hacernos llegar sus opiniones. En ese correo estamos para trabajar. No les digo que todo lo que me digan lo vamos a hacer. Claro. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tenemos una gran liga, hay un gran legado, yo siento muy bonito ver ya pues exjugadores de tercera generación que me dicen, ay Doc, qué padre verlo, no se hace nada, gracias, urge que se haga algo. No, que les quedó un buen recuerdo de la Córdica, de hace muchos años, y la idea es esa, que con personas como ustedes, personas que nos escuchan, nomás les pido un favor a todos, que se acostumbren a juzgar con el corazón, a juzgar con amor, nada más con eso, porque todo es trabajable y todo es mejorable, pero de nada sirve mejorar
cuando no transformamos la vida de las personas a las que queremos y sobre todo la de nosotros. Para cambiar al de enfrente tengo que cambiar primero yo. Así es. Y pues muchísimas gracias, y Córdika está a su disposición. Hombre, gracias, Gracias, Pepe. gracias. Agradecemos. Y de verdad, esto es lo que se ocupa para mejorar la vida de todos nuestros niños, porque su mundo es el fútbol. No, hombre. Y si mejoramos ese entorno bonito de que lo disfruten y que sean felices con un balón, como tú dices, estamos del otro lado. Muy bien. Tribuna, ya lo saben, síganos. Si este mensaje, este episodio el día de hoy les deja algo, pero sobre todo les puede dejar un mensaje a sus hijos, ayúdenos a compartirlo, coméntenlo, escríbanos. La realidad es que ya traemos callos en las manos un poquito ahí de los mensajes, pero con mucho gusto los estamos atendiendo. Ahora sí, como dice Doc, corazoncito japonés. Para todos mucho amor, mucha paz y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Ya Cuídense. saben, saludos a todos menos a una. Adiós. Tribuna, estamos en la sala de juntas de la Liga Córdica y vean nomás todos los recuerdos que tiene. Miren los baloncitos nomás. Ahí tienen toda la colección de balones Adidas. Entonces, esta es la sala de juntas de Córdica. Y aquí está mi partner, que no quiso salir. Ahí está. Es que hay mucho trofeo, conmigo deslumbraban. Entonces, este es el after cam. El after cam. Saludos. Papá futbolero.